El sermón de esta mañana se llama Jesús es tu Rey. Es una pregunta. ¿Por qué es una pregunta? Porque tal vez cantamos Jesús es el Rey de Gloria, Él es el Rey y tantas otras cosas, pero ¿qué significa que Él sea el Rey? ¿Y por qué es Rey? Esto incluso fue el motivo, uno de los motivos para su crucifixión. Y lo vamos a ver a través de varios pasajes en la mañana. Y les decía yo que esta es una de las acusaciones contra Jesús. Dice en Lucas 23:1, entonces levantándose toda la multitud de ellos, lo llevaron a Pilato y comenzaron a acusarlo diciendo, hemos hallado a este que agita a nuestra nación, prohíbe dar tributo al César y dice que él es el Cristo, un rey. Estas tres acusaciones eran importantes y las acusaciones para llevarlo ante Pilato tenían que ser acusaciones de peso para que Pilato finalmente lo condenara. De todas las acusaciones, la que finalmente era así como muy fuerte y contundente era la de que Él es el Cristo, un rey. ¿Sí? Obviamente que sus acusaciones eran improcedentes, no tenían verdadero fundamento. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿es lícito darle tributo al César? Jesús nunca respondió, no es lícito. Él dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, obvio que no era cierta esa. El de que finalmente agita su nación, bueno, ellos sentían que la agitaba los que lo estaban entregando para en contra de ellos, pero realmente Jesús lo que estaba diciendo era cómo verdaderamente era el reino de Dios. Y finalmente la de que Él es el Cristo de la palabra Cristo es ungido, la traducción es ungido. Decir Cristo es en griego, decir Mesías es en hebreo, pero la traducción es la misma, es ungido. La palabra ungido tenía que ver con la otra que decía un rey, o sea, Él es ungido para ser un rey. Eso es lo que entendería Pilato. Eso era una acusación de sumo peso porque no se podía levantar a alguien en el Imperio Romano y decir que era rey, porque solo había uno, era el César, el emperador romano. Entonces, esa es la acusación que hacen contra Jesús. ¿Y qué dice Pilato? Entonces Pilato entró otra vez al pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿preguntas tú esto por ti mismo o porque otros te lo han dicho de mí? O sea, Jesús entra en un diálogo con Pilato para hacerlo caer también. ¿Por qué? Porque dice finalmente eso, ¿tú lo crees? ¿O es porque los otros te lo han dicho? ¿Qué piensas tú? A lo que Pilato se enoja y responde, y él dice, ¿acaso soy yo judío? Tu propia nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? O sea, eso fue como voltearle un gancho al hígado a Jesús, como diciendo, tú me quieres poner un cuadro, pero no te das cuenta, los mismos que son tuyos son los que me han entregado a mí. La misma gente tuya. Si tú dices ser rey, o sea, ¿cómo crees? Tu misma gente te está entregando en mis manos para enjuiciarte. Contestó Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. ¿No es de aquí su reino? Es un reino especial el de Jesús. ¿Venía para reinar? Sí. Pero ¿dónde está su reino? Su reino está en los cielos. Su reino es glorioso, es celestial. Su reino no solamente es un lugar físico, sino que lo más importante del reino es lo que se hace en el reino, lo que identifica al reino. Porque alguna vez le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendría el reino de los cielos? Y dice, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes,
¿Cómo es que se acercaba ese reino? Con la presencia de Jesús, porque Él es el Rey. Y Él en ese reino determinaba cómo era que se tenía que vivir ese reino. Era diferente a como ellos pensaban. Por eso le dice, mi reino no es de este mundo. Pero aún más allá, como si Jesús necesitara quien peleara por Él. Pero por un suponer, dice, mis servidores pelearían por mí. ¿Quiénes serían sus servidores para pelear por Él? Pues los mismos ángeles. Pero a la verdad de las cosas, ni los necesitaban. Él es el Dios. Él es el poderoso. La afirmación de Jesús dice entonces, así que tú eres rey, porque le está hablando de un reino. Sí, tengo un reino, pero no es de aquí. Entonces, ¿tú eres rey? O sea, explícate. O sea, dime más. Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Es complejo, pero Jesús le está diciendo, tú dices que soy rey, para esto he venido. Es decir, sí, para ser rey. Y yo he nacido y venido al mundo para dar testimonio de la verdad. He venido, o sea que antes estaba en otro lugar. Si ha venido en el mundo es porque Él es rey en otro sitio. Él ha sido rey. Pero viene a este mundo para dar testimonio de la verdad, para que escuche. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esta es una frase y un punto importante para la concepción de rey. Si verdaderamente entendemos quién es Jesús y que Él es rey, nuestros oídos van a estar abiertos a la verdad. Pero si nuestros oídos se cierran a ciertas partes de la verdad, entonces Jesús no es tu rey. Cuando yo decido que, no, Señor, o sea, sí, tú eres Jesús, eres mi Salvador, pero con esto de mi relación con mi novio no te metas. Porque yo decido quién. Yo decido cuándo, yo decido dónde. No, nada de que tenga que ser cristiano, que sea el que a mí me guste. Entonces, tú le estás diciendo, no eres tan rey, O sea, no es tan la verdad, o sea, no es tan así. Es que los cristianos a veces quieren ser muy cuadrados, ¿sí? ¿Es tu rey o no es tu rey? ¿En verdad es el rey o no es el rey? ¿Vas a estar abierto tus oídos a la verdad o solo a las verdades que tú quieres oír? Entonces, ese es un punto clave e importante. La respuesta de los judíos. Pero ustedes tienen la costumbre de que les suelte un preso en la Pascua, está hablando Pilato. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? O sea, Pilato todavía igual se los restrega a los judíos, ¿no? Y dice, entonces todos gritaron de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un asaltante. O sea, los judíos cuando decían, este es su rey, no, eso no es nuestro rey. Si tú quieres que nos suelten a alguien, porque era parte de la costumbre de las fiestas en la Pascua, que como para darles ahí como un leve favor hacia los judíos, lo que hacía el gobernador, el que regía en ese momento de parte del Imperio Romano, les soltaba algún preso. Y entonces dice, les suelto al rey de los judíos. Dice, no queremos que nos suelten ese. Suelta a Barrabás mejor. ¿Quién era Barrabás? Barrabás era acusado de sedición, de muchos otros cargos. Él sí era un criminal. Dice, preferimos al criminal que a este que dices que es el rey. Así nos suena a veces a nosotros. Prefiero esto a lo que dice Dios o que dice la Biblia o que dicen los cristianos que son cuadrados. Prefiero esto, prefiero mi vida, prefiero vivir así, no me importa, así como soy, así quiero vivir, no quiero corregirme, no me interesa corregirme.
prefiero un Barrabás a escuchar la verdad. La respuesta de los gentiles, no solamente los judíos, los gentiles dicen: entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados entretejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo vistieron con un manto de púrpura y venían a él y le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. O sea, en pocas palabras, estaban burlando de él. Literalmente se burlaban de él. ¿Qué necesita un rey? Una corona, se la vamos a hacer, pero de espinas. Y cuando se la pongamos, se la vamos a clavar en la cabeza. Y después le ponemos un manto de rojo púrpura, así para que se vea que él es el rey, que resalte. Pero al mismo tiempo le empezaban a pegar, burlándose, restregándole en la cara: ¿eres rey? Es lo que hacemos con un rey. Uno lo ve y uno lo mira, y uno a lo mejor puede ver una película de Jesús ahorita que se acerca la temporada y decir: wow, o sea, qué horrible, o sea, qué malhechores, qué terribles, o sea, bastardos estos, terrible, por uno injuriar y maldecir y todo eso. Pero cuando uno está en pecado y no quiere obedecer, es como si le estuvieras restregando con bofetadas en la cara a tu rey y le dijeras: no eres rey. Ellos decían: viva el rey, pero no porque lo estuvieran de verdad alabando, sino porque se estaban burlando. Cuando nosotros no acatamos, no obedecemos, es lo mismo que hacemos con Jesús. Él no es nuestro rey. La respuesta de los sacerdotes. O sea, no tenía solamente los judíos, no solamente era el pueblo, la manada, la masa. Los principales, los líderes, las autoridades de ese momento, del mismo pueblo de Jesús, decían, gritando: ¡fuera, fuera, crucifícalo! Pero Pilato les dijo: ¿he de crucificar a su rey? Otra vez la insistencia. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Eso fue como una puñalada en la espalda, no solo para Jesús, para ellos mismos, para su propio pueblo. Si de algo son celosos los judíos, es de su religión, de su creencia, de su raza, de su familia. Y haber dicho y gritado los sacerdotes: no tenemos más rey que a César, o sea, una blasfemia del tamaño del mundo. No tenemos más rey que al César. Era totalmente dar la espalda a sus propias creencias, a su propia convicción, a todo. Era a tanto donde los llevaba esa envidia, ese odio hacia Jesús, que preferían otra cosa aquí en lugar de Jesús. Y a veces nosotros llegamos al punto máximo también en nuestro pecado y en nuestra vida, de preferir atorados en lo que somos y en lo que estamos, que darle la gloria al Rey. Pilato escribió y puso sobre la cruz un letrero en el cual fue escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y para que quede claro, Pilato lo escribió en 3 idiomas: hebreo, latín y griego. De tal manera que todo el mundo, cuando veía el letrero, sabía cuál era la causa, el motivo. Esto era parte de la condena que aplicaba la autoridad romana a los malhechores.
Ellos iban cargando su propia cruz, pero también llevaban colgado un letrero. De tal manera que cuando iban por la ciudad, por las calles, porque iban pasando por las calles, era parte de la exhibición pública, porque lo que quería la autoridad romana es: vean lo que hizo este, y por lo cual lo voy a matar. Y al que quiera hacer algo como lo que hizo este, le va a pasar lo mismo. Por eso era temido el juicio ante una autoridad romana. Porque además el tipo de muerte era muy cruel, el tipo de muerte en una cruz. Entonces llevaban el letrero y lo iban cargando además de su cruz, y en el letrero llevaba el motivo por el cual él iba a morir. El motivo por el cual iba a morir es que era el rey de los judíos. Cuando él llega al Gólgota, donde fue crucificado, y lo ponen ahí, colocan el letrero: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Todo el que pasaba podía ver quién era el que había sido crucificado. Han crucificado al Rey de los judíos. Y literalmente lo habían hecho así. Indignó mucho esto a los sacerdotes. No pongas eso, no escribas eso. ¿Cómo escribes eso? Eso nos perjudica. Ahora sí les perjudicaba, no les perjudicó decir que preferían al César. Pero ahora sí, no pongas eso, pon que él dijo que era rey de los judíos. Y dijo: lo que he escrito, lo he escrito, y punto. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Cuando volteemos hacia esa cruz, no solamente tenemos que ver la muerte de Cristo, sino tenemos que ver quién es el que murió. El que murió es rey, y no solo de los judíos. Curiosamente, por algo se escribió en 3 idiomas: hebreo, los judíos; latín, los romanos, el imperio de aquel tiempo; griego era la lengua que más se hablaba en aquel tiempo. Todos sabían qué decía ese letrero: Él es el rey para todos aquellos que miran a esa cruz. De verdad. La respuesta del malhechor, y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿qué creyó de él? Que era un rey. Eres un rey. Yo sí creo que eres un rey. ¿Cómo supo? Seguramente oyó, pero además vio el letrero que iba cargando y vio el letrero que pusieron en su cruz: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Qué dijo el malhechor? Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le creyó totalmente. Eres rey, creo en ti. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo te estoy ofreciendo mi reino. El centurión romano. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. ¿Qué vio el centurión? Que acababa de morir Jesús. En ese momento entregó el Espíritu. En ese momento, desde antes había tinieblas. Se oscureció. Eran las 3 de la tarde. No era para que estuviera oscuro. Eran las 3 de la tarde. Y ocurrió una oscuridad, es decir, ocurrió un eclipse, de tal manera que hubo tinieblas, como si fuera de noche, y en el momento en que él muere, tiembla. Hubo un terremoto. Ante todas estas cosas, ante lo que él pudo ver, pudo presenciar y ver cómo él, y oyó las palabras que Jesús dijo y todo cómo se comportó, que este centurión cuando lo vio dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Creyó en lo que decía ese letrero.
¿Qué nos toca a nosotros hoy? ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué significa que Jesús sea el Rey? Hoy, en nuestros días, esa figura queda muy lejos, porque ya no hay tantas monarquías. Solo en algunos países hay rey todavía, o monarquías. Y aún así yo creo que distan de lo que fue en su esplendor la época de reyes. Porque la figura de un rey era imponente. Si no eras llamado ante el rey y te ibas ante su presencia, podía ocasionar tu muerte. Así a ese grado. Si el rey decía, esto se hace, o esto es así, así es. Y nadie le podía cuestionar al rey nada. Nada, nada en absoluto. Lo que dijera el rey, eso se hacía. Así de impresionante y de imponente era la figura del rey. Y todo el pleito, el motivo y el motivo principal por la crucifixión de Jesús es por ser rey. Hablando de los motivos bajo los cuales lo enjuiciaron. La reflexión de esta mañana es: ¿de verdad Jesús es el Rey de mi vida? ¿En qué parte de mi vida Jesús no es el Rey? ¿Cómo va a ser el Rey de mi vida? ¿Cómo le voy a dar yo la gloria y la honra a mi Rey? ¿Cómo se la voy a dar? Obedeciendo. ¿Cómo se la voy a dar? Arrepintiéndome. ¿Cómo se la voy a dar? Sirviéndole. Porque a un rey se le sirve. Y si yo tengo servidores, y mis servidores pelearían por mí, si Jesús es el rey, yo voy a servir a ese rey. Y yo voy a amar a ese rey. Y le voy a hacer Señor de mi vida, en mi corazón. No de palabra, porque como dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace su voluntad. Así es que pensemos, si Él es nuestro Rey, ¿cómo es nuestro